Bien, y para analizar los temas que ya le poníamos en contexto al inicio de este espacio, doy la bienvenida en el estudio. Nos acompaña Alfonso Rogel, representante laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Bien, muchas gracias por el espacio y estamos a la orden. Perfecto. Estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios o reacciones. Vamos a analizar esta mañana las implicaciones del incremento del salario mínimo. Ahí tienen en pantalla las diferentes plataformas digitales. Nos encuentra en Twitter como República 33 TV. Puede enviarnos mensajes a nuestro WhatsApp 7318-7627, en la cuenta de Facebook República TV 33, y también estamos en la página web canal33.tv. Más adelante se va a sumar con nosotros a esta conversación Carolina Morán y también Tatiana Marroquín, economista. A ver, con los votos de los representantes del sector público y también de los trabajadores se aprueba este incremento del 20% al salario mínimo. ¿Por qué el sector laboral dio sus votos para esta propuesta? ¿Qué criterios o qué argumentos se tomaron en cuenta? Bueno, los trabajadores, nosotros pedimos muchos compañeros de varios sindicatos que nos dieran insumos para tener elementos de juicio y poder plantear ante el Consejo un incremento que viniera a sustentar en parte la responsabilidad de los trabajadores con sus familias. Muchos sindicatos, organismos sindicales nos dieron algunas propuestas. Nosotros como Consejo creemos de que algunos se salieron realmente de lo correcto, porque habían compañeros que pedían $900, $600, y eso, en lugar de beneficiar, iba a perjudicar. ¿Cuántas propuestas se presentaron, Alfonso, en el Consejo? ¿Cuántas propuestas se presentaron? Fueron 8 por todas. 8. Incluso nosotros estuvimos consensuando una por una para ver si había un consenso dentro del Consejo. Y realmente creemos de que algunos directivos sindicales fueron demasiados. Nosotros como sindicatos hicimos también una propuesta en la cual había una propuesta nuestra de $450. Creíamos que en qué ocasión era razonable, sabíamos que los empresarios podían enfrentar, sabíamos que era un compromiso bien serio, pero no llegábamos a lesionar al empleador y beneficiar en parte a los trabajadores. Fue así como fuimos viendo caso por caso diferentes organismos sindicales de sus propuestas. Algunas creemos, les reitero, eran bastante fuera de lo normal. Sin embargo, algunas lo estuvimos analizando dentro del Movimiento Laboral Salvadoreño MLS, que a la cual nosotros pertenecemos con mucho orgullo. También hubo una reunión de muchos dirigentes sindicales donde algunos compañeros que nos dieron los insumos los hicimos a un lado porque creemos de que, repetimos, en vez de beneficiar, iba a perjudicar. Nosotros en muchos medios de comunicación salía donde realmente pedíamos un incremento que fuera prácticamente, pedíamos esto, 450. Y esto es lo que pedíamos como sector laboral. Creemos, repito, que era justo. Sin embargo, pues las cosas no se dieron y ahí estamos en estos momentos como estamos. Alfonso, estas propuestas que se presentaron en el Consejo, ¿qué estudio técnico tenían a la base? Nosotros dentro del movimiento laboral y de más federaciones, había unos grupos de compañeros que estaban viendo realmente la situación, cómo se movía la canasta básica, el dólar, y ese grupo de miembros de las instituciones sindicales fueron los que nos dieron prácticamente esta cantidad de dinero a solicitar ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo, al cual yo pues con mucho orgullo pertenezco, y fue un grupo de personas que estuvimos al frente analizando los pros y los contras, la canasta básica, lo que sube de un día para otro, y eso pues fue un estudio que se hizo muy concienzudo para tratar de no afectar ni a los trabajadores ni a los empleadores, que haya una balanza en la cual vayamos a consensuar por el bien del país y por el bien de la fuente de empleo que en estos momentos el país
lo necesita de manera urgente. A ver, sumamos a esta conversación también esta mañana a Carolina Morán. Ella es experta en Derecho Laboral y también corporativo. Carolina, buenos días. Gracias por estar en República. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden para cualquier pregunta que tengan en torno al tema. Por supuesto, Carolina, su valoración general sobre esta propuesta de incremento al salario mínimo, ¿cuál es? Fíjese que lo que pasa es que ya por ley está establecido que el Consejo Nacional del Salario Mínimo por lo menos cada 3 años debe hacer una revisión del salario mínimo como tal. El país, como ustedes saben, desde el año 2017 es que no tenemos un aumento al salario mínimo y se ha venido haciendo por escalas. ¿Qué es lo que pasa con este tema del aumento del salario mínimo? Como lo decía el señor Rogel, ¿verdad?, representante de los trabajadores, siempre tiende a dar un tema de debate por el hecho de que hay que revisar varias propuestas que son presentadas al Consejo Nacional del Salario Mínimo, y esas propuestas, después del análisis, incluso el Consejo Nacional del Salario Mínimo está integrado por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, la empresa privada y el sector trabajador. Entonces, en consenso, como un ente tripartito que es, o tripartito se llama por el hecho de que está integrado por esos 3 sectores, en consenso deben de revisar todas esas posiciones que hay diferentes, como lo decía el señor Rogel. El sector trabajador hizo varias presentaciones de propuestas al aumento del salario mínimo, igual lo puede hacer la empresa privada, tengo entendido que también habían propuestas, y también lo hace el gobierno. En este caso se implementa un aumento al salario mínimo. Sabemos de que fue un anuncio que hace nuestro señor presidente de un día, y al siguiente día ya estaba el Consejo Nacional del Salario Mínimo analizando esa propuesta y se aprueba. Sí. Y por ley, como te decía, normalmente se tiene que revisar cada 3 años estos aumentos al salario mínimo. Incluso el Consejo Nacional del Salario Mínimo, no solo por una iniciativa del sector gobierno, sino que también el sector empleador, el sector trabajador, pueden perfectamente presentar análisis, presentar documentos y empezar a revisar con cierta anticipación. Habría que analizar si los sectores presentaron esas propuestas con anterioridad también, y si se fueron analizando en el marco de que también lo integra el Ministerio de Economía y otras instituciones de gobierno que también pueden acompañar a este Consejo Nacional del Salario Mínimo como entes consultivos para poder analizar propuestas de los sectores. A ver, aquí hay un punto importante, Alfonso, que lo planteaba Carolina, y es que es así. Se presenta esa propuesta el jueves por parte del gobierno y ustedes el viernes la aprueban. ¿Qué tanto tiempo les dio para discutirla? La verdad es que nosotros, les digo, desde antes estuvimos viendo los incrementos que pedíamos. Lamentablemente los empleadores, para que ellos den un porcentaje, es bien difícil. Uno propone una cantidad, ellos proponen una cantidad mísera, por decir una palabra. Entonces, en ese tira y encoge, cuando el gobierno da una propuesta, creemos que es sustancial, porque es la quinta parte de un salario, nos pareció bastante aceptable. Pero tenía esa propuesta un estudio técnico de base que diera, por ejemplo, demostrara la viabilidad de esto, es decir, ¿por qué un 20%? ¿Por qué no un 30%? ¿O por qué no un 15%? Nosotros creemos que el gobierno había hecho un estudio. Nosotros nos reunimos con el señor ministro de Trabajo en muchas ocasiones y creemos de que sí, antes de proponer el gobierno, el presidente de la República, 20%, entendemos que había un estudio previo. Pero el gobierno no les presentó ese estudio, es decir, para que ustedes pudieran analizar, digamos, los criterios o argumentos que se establecieron para determinar este aumento del 20%. Antes que tuviéramos reunión en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, nos reunimos en el despacho prácticamente del señor ministro en muchas ocasiones. Habían unos asesores ahí donde prácticamente estuvo toda una mañana, vimos los pros y contras de algún incremento salarial. Sabemos que el 20% que el gobierno, el presidente propuso el Consejo, había sido ya estudiado previamente para bien del país. Ya se había estudiado y fue así como se nos propuso, y creemos que como trabajadores el 20% venía en mucho a paliar la situación precaria de la clase trabajadora.
Ahora bien, Carolina, sobre este punto, ¿establece el Código de Trabajo, por ejemplo, algún tiempo de análisis para las propuestas de incremento del salario mínimo? ¿Queda establecido en el Código de Trabajo o no? No, no hay nada establecido sobre que se deben de analizar las propuestas con anterioridad y nada por el estilo. Solo establece el Código de Trabajo la manera como debe estar integrado el Consejo Nacional del Salario Mínimo. También establece lo que te decía anteriormente, que cada 3 años por lo menos debe de ser revisado el tema del salario mínimo en El Salvador. Fíjate como un dato importante, el sector empleador y el sector trabajador están integrados con 2 representantes de cada uno de los sectores y sus correspondientes suplentes que pueden hacer también los análisis y bueno, toda la estructura que tiene tanto el sector empleador, el sector gobierno para poder hacer previamente ciertos análisis. La crítica que muchos están haciendo es que fue una situación que fue sin consenso. Bueno, desde el momento en que se va al Consejo Nacional del Salario Mínimo es porque que se analiza con los sectores independientemente del tiempo que se llevase. Ahora bien, estaba viendo un tema importante de empresarios del país, de representantes de la Cámara de Comercio y representantes sobre quiénes van a ser los impactados con ese tema del salario mínimo. Y fíjate que es importante hacer ver que 522.000 trabajadores serían los beneficiarios con este aumento del salario mínimo. Y decían algunos empresarios, la gran mayoría de la población no va a salir beneficiada. Claro, fíjate que estas situaciones que se están dando hoy en día están haciendo que el sector informal se formalice y es una forma de irnos ordenando también porque a nivel mundial el sector informal siempre va creciendo y aquel que no está en el sector formal no va a poder optar incluso a estos fideicomisos, a estos beneficios que se van a estar dando con Bandesal para la micro, pequeña y mediana empresa. Sí. Entonces es importante hacer ver también ese incentivo que va a generar que el sector informal se empiece a formalizar. A ver, ese es un punto importante viendo de la parte, digamos, positiva que esto podría traer, pero si lo contextualizamos en la situación económica y fiscal del país, evidentemente con estos 522.000 trabajadores, por supuesto que es un anuncio bueno, que la gente gane más. Ahora bien, la empresa privada no paga salario mínimo, lo hace, si bien es cierto, la empresa, pues la pequeña empresa o en alguna parte, pues la mediana empresa. Ahora bien, tomando en cuenta que todavía estamos en una recuperación económica, ¿no se prevé algún tipo de impacto? Por ejemplo, fíjate que el impacto económico siempre lo vamos a tener. Vos sabés de que estamos en una, bueno, no podemos hablar de una pospandemia porque la pandemia continúa pandemia, claro. E incluso va a ser un tema con el que vamos a vivir de por vida, con las medidas adecuadas y con incluso, por eso está en el tema de la vacunación y todo. Es una nueva enfermedad, por decir así, con la que se suma a las enfermedades que ya tenemos y que se han ido en la historia controlando. Ahora bien, el golpe a la economía sí ha sido fuerte, sin embargo, todos estamos haciendo esfuerzo por superar esa situación económica. Para algunos analistas económicos consideran que no es buen momento el aumento del salario mínimo, pero si tú ves en otros países, por ejemplo, países vecinos, anualmente están revisando el salario mínimo y haciendo aumentos por ley. Está establecido que anualmente se debe hacer un aumento del salario mínimo. Es verdad que la clase trabajadora, si vemos el número de trabajadores beneficiados, es poco para la gran magnitud de trabajadores que tenemos en el país, pero sin embargo, a pesar del golpe económico que pudiesen tener las empresas, esto se vuelve ley de la República. Cuando ya los decretos, en este momento ahorita el Consejo Nacional del Salario Mínimo ha elevado el decreto a lo que es al presidente de la República, una vez aprobado, debe ser publicado en el Diario Oficial y en el lapso de 8 días, dice la norma, dice el Código de Trabajo, debe de entrar en vigencia. Incluso el mismo decreto se puede establecer cuándo va a entrar en vigencia y ya se dijo, va a entrar en vigencia a partir del 1 de agosto. Entonces, una vez esté en vigencia el decreto, estamos hablando de que se vuelve ley de la República y no nos queda más que cumplir con una ley de la República
independientemente de la afectación. Sabemos que, por ejemplo, hay sectores, el sector maquilero, hay empresas de servicios que previamente están negociando los contratos con sus clientes, a quienes le dan el proveedor del servicio. Entonces, cuando entramos con un nuevo salario mínimo, así como va a entrar, que ya el otro mes estamos ya en agosto, se viene una afectación por las negociaciones que se dan en los contratos. Y te explico, se negocia un margen tomando en cuenta un salario promedio para un trabajador. Y cuando ya estamos hablando de esa negociación, son contratos normalmente entre 6 meses a 1 año, dependiendo cómo se hace ese contrato, que es de naturaleza mercantil, pero iba incluido dentro de los costos el salario y las prestaciones sociales y demás situaciones que se deben de cubrir en manera de trabajo. Okay. Entonces, esos contratos pueden sí tener un poco de inconveniente esos sectores, o incluso las empresas también hacen su programación anual fiscal, su programación anual de gastos y todo lo que debe de llevar. Entonces, a veces, bueno, esta situación sí puede afectar, pero como te decía, se vuelve ley de la República. Sí. Vamos a hacer una pausa, son las 7:17 y vamos a regresar enseguida con más elementos de análisis. No nos cambien. Vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro Goz yo te canto hoy con fuerza. Con la reapertura económica, el transporte colectivo comienza a circular. No dejemos que el virus también lo haga. Sigue todas las recomendaciones en terminales y paradas de buses y microbuses. Utiliza siempre la mascarilla cubriendo tu nariz y boca. Evita tocar superficies con las manos. Aplica alcohol en gel si tocas dinero, pasamanos o...
Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Continuamos en República analizando el incremento al salario mínimo que ha sido aprobado por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Hablamos de un incremento del 20%. Conversamos esta mañana con Alfonso Rogel, representante laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, y nos acompaña en el estudio 2 de Canal 33, Carolina Morán, experta en Derecho Laboral y también Corporativo. A ver, hay que tomar en cuenta también otro elemento que es importante en todo este análisis, Alfonso y Carolina, y tiene que ver con la inflación. A mayo, la inflación anual es de 2.6%. Estamos hablando de una de las inflaciones más altas que ha tenido el país en los últimos meses. En especial en la parte de alimentos, vemos incrementos de hortalizas del 200, del 300%. Ahora bien, ¿no teme, Alfonso, el sector laboral que una parte de este aumento se vea opacado en los meses siguientes por esta alza en los precios? Fíjate, licenciada, que da pena, pues, porque muchos empresarios en estos momentos ya están aumentando un buen porcentaje al producto que están dando al pueblo. Allá en Apopa hay un centro comercial, me reservo el nombre, donde le han aumentado algunos productos hasta el 50% del valor que tenía antes. Yo tengo facturas hace como un mes de una cantidad y el día de ayer fui a comprar y incrementaron una barbaridad. Viendo la factura de hace 20 días, con la factura que me dieron el día de ayer, el incremento ha sido más del 50% de los precios que tenían antes. Esto les digo, llamar a los empresarios que realmente no saquen, como decimos, provecho, porque entendemos que el Estado, el gobierno, va a financiar un 20% para que ellos no sintieran el impacto del incremento salarial, que no hayan despidos de los trabajadores. Pero están aprovechándose, muchos empresarios ya incrementaron los porcentajes y eso viene a afectar la economía del trabajador. Como sector laboral, hacemos un llamado a la Defensoría del Consumidor, que realmente vayan a esas grandes empresas. Yo he visto que pasan ahí por la calle de Barrios investigando, está bien, pero hay grandes empresarios en estos momentos que han incrementado esos porcentajes y llegar en contra de los trabajadores. Hacerle un llamado para que el Ministerio de Economía, Defensoría del Consumidor, que realmente vayan e impongan las multas pertinentes. No es posible que en estos momentos se aprovechen de la situación y afecten a los trabajadores. Decía en una ocasión el señor ministro de Trabajo, hay un salario paupérrimo que realmente no alcanza. He hecho en muchas ocasiones, habían $10, bueno, todavía están $10 diarios del mínimo. Un almuerzo malo vale $2.50. ¿Cuánto le queda al trabajador para poder subsistir él y sus compromisos? Pese a que la Constitución dice que todo trabajador tiene derecho a llegar un salario mínimo suficiente, dice la ley. En la realidad eso no se está dando en estos momentos. Esperamos que con el 20% que se va a incrementar a partir del 1 de agosto, tienda a sentir al trabajador un poquito más desahogado sus compromisos y que los empresarios no le incrementen la canasta básica a los trabajadores, porque eso viene a perjudicar. Nosotros como sindicato, como Movimiento Laboral Salvadoreño, como Federación Sindical Revolucionaria a la cual yo pertenezco, vamos a estar denunciando a aquellas empresas que incrementen los productos de la canasta básica que afecten a los trabajadores. Vamos a estar anunciando, hay una comisión de unos compañeros donde van a comprar los diferentes lugares y nos van a reportar como FSR las violaciones que muchos empresarios están haciendo y luego como Federación de Sindicatos vamos también a reportar a la Defensoría del Consumidor las violaciones del incremento a la canasta básica de muchos empresarios para que afecten a los trabajadores. Sí. Carolina, sobre este punto, ¿cuál es su análisis? ¿Qué podemos esperar en términos de afectaciones a la capacidad adquisitiva, tomando en cuenta que actualmente hay un incremento en algunos precios que son básicos y que pues siempre frente al contexto de un incremento al salario mínimo pues se da a veces que se le traslada, digamos, ese incremento a los consumidores de alguna forma? ¿Qué podemos esperar y qué establece también pues la ley en ese sentido?
Sí, fíjate que ese es un tema que siempre se ha dado, ¿verdad? Solo se habla, incluso ni se ha dado el aumento del salario mínimo, solo se llega en algún momento el rumor de que va a haber un aumento y los precios se empiezan a disparar. Exactamente. El poder adquisitivo en todos los países, no es la excepción El Salvador, en todos los países se tiende a dar que siempre se eleva cuando hay un aumento del salario mínimo. Sobre ese tema, el gobierno, estábamos viendo en las noticias que la protección al consumidor ya está haciendo análisis y revisando que los precios de la canasta básica no se disparen, o incluso que también no vaya a haber el acaparamiento de alimentos con el objeto de que se escaseen algunos alimentos y todo en el mercado. Es un tema que es bien difícil de controlar por el sector que nosotros como nos manejamos, ¿verdad? Sabemos de que el sector informal es el que más maneja este tema de los precios, los mercados, incluso la protección al consumidor va a tener una gran labor. Entendería de que esa labor tendría que ser incluso aumentado el trabajo para ellos, tendrían que reforzar el trabajo que ellos están realizando para poder controlar la canasta básica en el mercado. Se vuelve bien difícil porque, por ejemplo, la protección del consumidor a la hora de establecer un procedimiento sancionatorio por una alza de precios. Imaginémonos en un mercado cuando tú vas a comprar $1 de tomate, digamos, ante la protección del consumidor te van a dar que 8 tomates por el dólar, pero cuando se dé la vuelta a la protección del consumidor, ya la bolsa va a tener 4 tomates. ¿Cómo lo va a poder controlar en sí? Tal vez en el mercado formal, en los supermercados, en tiendas de abarrotes donde sabemos que hay una formalidad, pero en el sector informal va a ser un poco difícil poderlo controlar. Pero sí es una buena iniciativa de este gobierno el querer controlar la canasta básica, que es un tema que no es fácil, pero sí por lo menos esperamos que se logre un control, no en la totalidad, pero sí que se logre un avance para que los productos no se disparen y el poder adquisitivo no aumente también. El reto será en la parte informal, como lo dice Carolina, definitivamente. Ahora bien, en cuanto a los derechos, ¿qué establece el Código de Trabajo, por ejemplo, sobre las garantías a los trabajadores para que se cumpla efectivamente este incremento? ¿Qué tipo de sanciones? Porque hablamos, por un lado, por ejemplo, de que las empresas deben de cumplir este incremento del 20%, pero por otro lado, la parte de los despidos. Es decir, cualquier empresa puede decir, bueno, despido a X trabajadores porque no puedo asumir. ¿Qué dice la ley sobre esto? Fíjate que ahí hay un tema importante. ¿Qué pasa cuando un aumento como este tipo no se puede llevar a cabo por las empresas? El trabajador no tiene la culpa de que se le dé por terminado un contrato por una índole de esta situación, ¿verdad? Lo que sí, el patrono, si en un dado caso no logra cubrir los salarios de todos los trabajadores, puede dar por terminado el contrato, pero tendría que indemnizar. Hay un derecho constitucional que establece la libertad de contratación. Entonces el empleador tiene la libertad de mantener el puesto de trabajo o no, pero la ley le establece que si hay un despido injustificado, o sea, el trabajador no ha dado un motivo, ahí lo que le corresponde al empleador es indemnizar. Ahora bien, por el otro lado también tenemos el tema de las sanciones por incumplimiento a los decretos de aumento del salario mínimo. Y eso significa que si una empresa no se está pagando el salario mínimo, el aumento que se ha dado, perfectamente la Inspectoría de Trabajo del Ministerio de Trabajo lo puede multar. Pero hay un procedimiento a seguir. ¿Y cómo es ese procedimiento? Primero debe de llegar a verificar. Estamos hablando que en las verificaciones del aumento del salario mínimo no se pueden dar en la primera semana de agosto. Tendría que ser dependiendo después del pago. Si en una empresa se está pagando semanalmente, ahí sí pudiese establecerse una inspectoría y verificar si el pago se dio de acuerdo al aumento del salario mínimo. Pero si el pago es quincenal o mensual, no podemos hablar de que va a llegar previo a la inspectoría. Claro. Tiene que ser posterior al pago. ¿Por qué? Sí. Porque ahí se puede comprobar con la planilla de pagos, con los comprobantes que se extienden a los trabajadores, si el aumento ha sido pagado o no. Si se ha pegado a la normativa, en este caso, a los decretos de aumento del salario mínimo o no la empresa. Sí. Posterior a eso, pudiese haber una sanción, pero todavía debe de hacerse un procedimiento, un acta de reinspección para verificar si lo que han puntualizado en la inspectoría se ha cumplido o no. Si no se cumple, inicia otro procedimiento que es sancionatorio. Carolina, ¿y cómo se garantiza este punto, que efectivamente se cumple este incremento, por ejemplo, en el sector rural? Es decir, hablamos de sectores como la caña de azúcar, los
cafetaleros, por ejemplo. ¿Cómo se puede garantizar esto? Que se cumpla, digamos, de manera periódica. Sí, fíjate que la forma de garantizarlo, y yo hago aquí el llamado a todos los empleadores del país, que siempre se debe documentar la relación laboral. ¿Qué significa? Si tú vas a pagar un salario, tienes que tener un comprobante de pago, una pequeña planilla, si digamos estamos en el campo, llevar una pequeña planilla donde el trabajador firme de haber recibido el salario, porque ese es el respaldo de él. Si solo estamos acostumbrados a pagar, que se suele dar en el sector del agro, por ejemplo, a pagar el salario mínimo sin tener un respaldo, ahí no vamos a poder comprobar en caso que nos llegue una verificación del Ministerio de Trabajo. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar enseguida con más de República, son las 7 de la mañana con 32 minutos, no nos cambien. Buenas tardes, bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo. Serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena.
Continuamos con Manda República, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Hablamos del incremento al salario mínimo del 20%. Conversamos esta mañana con Alfonso Rogel, representante laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. También nos acompaña Carolina Morán, experta en Derecho Laboral y Corporativo. Y sumamos a esta conversación al economista Tatiana Marroquín. Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días a las personas que nos ven y a quienes nos acompañan. A ver, Tatiana, sin duda esta es una buena noticia para los trabajadores que reciben el salario mínimo y sus familias, pero ¿cuál es el análisis que haces tú sobre la forma, digamos, tan rápida en la que se aprobó este incremento del 20% al salario mínimo? Sí, bueno, como tú dices, es una buena noticia y quiero decir lo que yo como economista particularmente considero una de mis objetivos, de mis luchas, el bienestar de la población trabajadora, ¿verdad? Entonces yo veo a bien el aumento del salario mínimo, pero como tú mencionas, sí me preocupan los procedimientos que se tomaron, sobre todo porque dejan entrever una gran carencia de las instituciones que están al frente de esta clase de mecanismos o de activar esta clase de beneficios para la población trabajadora. El 20% en cuanto a si se encuentra en una, digamos, situación favorable la economía, a mí me parece que no es correcto el siempre afirmar que en cuanto la economía esté mal no se puede aumentar el salario mínimo, porque en realidad lo que estamos afirmando es, bueno, mantengamos la economía, la carga de la economía o de la situación económica mala en las espaldas de la población trabajadora y no haciendo una especie de redistribución de la riqueza y también al final de la crisis, ¿verdad? Sí. Ahora, mis mayores preocupaciones vienen en 4 ámbitos. Primero, que me parece que los aumentos del salario mínimo deben de responder a los intereses de la clase trabajadora y no a momentos coyunturales o anuncios coyunturales por parte del gobierno de este ni de ningún gobierno anterior. Entonces ahí me parece que no hay una estrategia, por ejemplo, de revisión anual. Sabemos, como bien han mencionado, que hay un reglamento, una ley que dice que se tiene que revisar cada 3 años, pero que no había pasado de esa manera y que de hecho habían bastantes reclamos por parte de la población trabajadora con respecto a este tema del salario mínimo y tanto el presidente, los diputados, el ministro de Trabajo dijeron que no era una prioridad en ese momento. Entonces no sabemos cuáles son las motivaciones, pueden ser hasta comunicacionales, las que llevaron al aumento del salario mínimo y eso no debe de estar a la base de algo tan importante para la población trabajadora como es su salario. ¿Qué otros vicios identificas tú en este proceso, por ejemplo? A mí eso me lleva también a cuestionar la instancia del Consejo al Salario Mínimo, porque sé que su representación es tripartita, pero me parece muy grave que esté respondiendo únicamente que esté respondiendo de manera tan expedita a un interés gubernamental y no a los intereses constantes y permanentes de la población trabajadora por mejorar sus salarios, ¿verdad? Ya llevamos más de 3 años sin revisión o sin saber absolutamente nada de lo que piensa, por ejemplo, la representación laboral de la población, ¿verdad? En ese consejo y de forma expedita decidieron aumentar el salario mínimo. Yo estuve viendo la entrevista, por ejemplo, que la persona que está en el salario mínimo considera que hubo una revisión por parte del Ministerio de Trabajo. Y lamentablemente no es así. A mí me preocupa un montón que ni siquiera las personas que tomaron la decisión estén totalmente informadas de cómo se tomó. El ministro de Trabajo dijo con gran claridad que esta vez no habían tomado en cuenta ningún parámetro técnico, que no le habían hecho caso a nada. Y eso tiene grandes carencias. Por ejemplo, a la base de es suficiente el 20%, después de no haberlo revisado por 3 años, o a la luz de los grandes incrementos que ha existido en el costo de la vida de la población. Por ejemplo, nosotros seguimos como economistas midiéndolo con base a la canasta básica ampliada, la cual a su base no tiene estadísticas actualizadas, que eso viene por parte del gobierno, es una carencia del gobierno también.
Entonces, todo eso también se viene a alinear a los grandes problemas que trae la ejecución de un subsidio, que hasta la fecha no hay ni siquiera una opinión coherente o consensuada por parte del gobierno de por dónde, de qué fondos van a venir ese subsidio que va a pasar por un año, ¿verdad? Sí, a propósito, Tatiana, me gustaría que viéramos rápidamente declaraciones del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre ese tema del subsidio. Adelante. El total del fideicomiso serán 100 millones, es lo que hemos evaluado invertir en la recuperación o en el subsidio entregable para estas empresas que lo necesiten. Vamos a financiar el incremento. Entonces, los empresarios harán su trámite y luego Bandesal dejará una programación de desembolsos para todas aquellas empresas que hayan calificado y mes a mes se les irá entregando de acuerdo a lo que hayan pagado. Es decir, yo pago este mes y el siguiente día, después de pagar mi planilla, el siguiente día yo presento los documentos ante Bandesal y ellos ya me desembolsan, ¿no? Tal como se les aprueba en el programa de desembolsos, me desembolsan lo que yo pagué adicional a estos empleados por el incremento al salario mínimo. Tatiana, tus valoraciones sobre lo que podría asumir el gobierno, es decir, estos 100 millones de este incremento a través del fideicomiso con Bandesal, y si le sumamos, por ejemplo, otros recursos que tienen que ver alrededor de 100 millones para poder pagar estos $30 en Bitcoin a las personas una vez pues entre en vigencia esta ley que fue aprobada. Va a entrar en vigencia a eso, entiendo que el 7 de septiembre de este año. ¿Qué podría significar para las finanzas, para la economía del país, para los ingresos del gobierno? Bueno, primero hablar con transparencia, que cuando se dice que se va a subvencionar por un año, porque ese es el anuncio del presidente, que se va a subvencionar por un año el aumento al salario mínimo, lo que estamos diciendo es que toda la población con nuestros impuestos, ya sea inmediatos o adelantados por parte de deuda, van a financiar el aumento en un periodo. Y eso, voy a hacer un paréntesis. Los aumentos al salario mínimo deben de tener revisión técnica no para obstaculizar el aumento, sino para asegurarnos que el proceso de aumento no caiga, por ejemplo, en todos los problemas que estaban mencionando anteriormente en la entrevista, como el aumento de precios. Anteriormente, por ejemplo, en el 2017 y en aumentos de salario anteriores que fueron mucho mayores al 20% en algunos sectores, lo que se hizo fue hacer un análisis técnico para hacerlo suavizado de forma que esto no se trasladara a los precios. Y de hecho así fue. Hay análisis y estudios del Banco Central de Reserva que no hubo un aumento de precios luego de estos aumentos. Por eso es necesario el análisis técnico, no para obstaculizar el aumento, sino para saber la forma en que se va a lograr. Ahora, con respecto a lo que mencionaba el ministro de Hacienda, primero que los cálculos que se han logrado hacer a través de la información pública informan que son un poco más de 200 millones lo que se necesita para poder subvencionar el aumento al salario mínimo. Por lo cual, si son 100 millones, se verían insuficientes para poder enfrentarlo, al menos en un año. Y esa es otra preocupación. Si no se hace un análisis técnico y si no se tienen cifras claras y de dónde va a provenir un subsidio de este tipo, lo que estamos haciendo es poniendo en peligro el aumento del salario mínimo de la población, porque si el Estado ya dijo que lo va a subvencionar un año y no está preparando los recursos suficientes ni tiene un mecanismo efectivo para poder trasladarlo, entonces el aumento al salario no se va a hacer real en la población. Y con respecto a mecanismo efectivo, me preocupa mucho que al final este mecanismo sea exactamente el mismo que se ocupó en el marco de la pandemia para subvencionar la mitad de las planillas. Porque al hacer un análisis de la poca información que se tiene, ¿verdad? Porque no hay mucha transparencia con respecto a cómo se hizo ese traslado, pero el presidente Bandesal mencionó que sobró un montón de dinero de ese programa. Y es justamente porque no se hizo en un momento adecuado. Se hizo por ahí por septiembre, octubre, cuando en realidad ya estaba recuperándose la economía y cuando habían muchas planillas que ya no eran iguales a las del momento de la crisis, que fue marzo, abril del año pasado, ¿verdad?
Entonces, si el mecanismo es el mismo y a eso le aunamos que estén calculando que son 100 millones que van a ser insuficientes para cubrir este salario, lo que estamos diciendo es que muy probablemente no se va a trasladar el aumento al salario mínimo por parte del subsidio del Estado, y entonces ahí las empresas tendrían que ver otros mecanismos o para suplir este subsidio o ver cómo hacen para trasladar este beneficio sin ayuda del Estado o con un retraso en la ayuda del Estado. Ok, perfecto. Tatiana, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, como siempre. Sí. Pasa buen día. Hacemos una pausa, vamos a regresar enseguida con más de este análisis. No nos cambie. Con Sabor y Saber es un programa que combina el concepto de gastronomía con temas vinculados a los alimentos, como la sobrepesca, el impacto ecológico de la producción o las tradiciones culinarias. Les tengo una receta muy golosa, una torta de Lindt con mermelada de frutos del bosque. Todos los viernes a las 11:30 de la mañana por Canal 33. Divas, espacio familiar que plantea diferentes temáticas de interés común para la sociedad. Hoy vamos a hablar de el divorcio. En Colombia cada vez es más común encontrar hijos de padres divorciados. Moda, gastronomía, dilemas familiares, sexualidad y opinión. Tú no puedes ser transparente. Hay cosas que de pronto no tienes por qué saber la otra persona. Eso no quiere decir mentir. Todos los miércoles a las 11:30 de la mañana por Canal 33, 7 en cable. Como El Salvador, muy dos bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. El fútbol es más que 22 personas en la cancha. Es sudor, lágrimas, sentimiento, retratos de personajes, hechos, trabajos e historias de vida vinculadas a este deporte. Son todas historias de amor por el fútbol. Fútbol entre líneas. Disfruta de esta interesante historia todos los martes y jueves a las 10 de la noche por Canal 33. En un mundo convulsionado, la respuesta a una emergencia tiene que ser pronta y eficaz. Todas las personas que me escuchen, que puedan caminar, vénganse del lado de la ambulancia, por favor. Conozcamos a los héroes anónimos que están siempre apoyando al que más lo necesita. Una vida más salvada por saber dar primeros auxilios. Domingos a las 5:30 de la tarde por Canal 33. Como El Salvador, no hay dos benditas. Bien, estamos en el último bloque de esta entrevista, son las 7 de la mañana con 49 minutos, analizamos el incremento del 20% al salario mínimo. En el estudio nos acompaña Alfonso Rogel, él es representante laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, también nos acompaña Carolina Morán desde el estudio 2 de Canal 33, experta en Derecho Laboral y Corporativo. Tengo varias preguntas para ustedes en las redes sociales, pero antes quiero conocer su valoración sobre los elementos que describía Tatiana, las implicaciones que ella como economista ve a la economía y a la situación fiscal que tiene el país. Alfonso, Tatiana hacía alusión de que este incremento del 20% no ha tenido de base un estudio técnico suficiente para conocer los criterios necesarios que le llevasen al Ejecutivo y al Consejo pues establecer este 20%. Además, dice, no hay cifras claras sobre estos fondos que el gobierno va a asumir para este incremento. El ministro de Hacienda habla de 100 millones, Tatiana pues calcula que podrían ser alrededor de 200 millones y que esto podría traer implicaciones hacia los trabajadores. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre estos dos elementos en concreto que ha descrito Tatiana? En estos momentos el gobierno ha hecho muchos préstamos para poder enfrentar la situación del país. Creemos de que por ahí vendrán los fondos para poder enfrentar la situación. Cuando dice la licenciada Tatiana Marroquín... Ahora bien, estos préstamos, solo le acotó algo, Alfonso, estos préstamos el gobierno tiene que buscar en los organismos multilaterales que les pueda prestar, y eso, digamos, es otro escenario, ¿no? Habría que ver. Entiendo que ya están, entendemos que ya están y algunos fondos ya incluso
en estos días, si me equivoco, el día de ayer parece que se aprobó algunos préstamos y realmente le digo, eso viene a solventar el compromiso adquirido para con los trabajadores, ¿verdad? Ahora, lo que decía Tatiana, que las motivaciones, mira, que hemos pasado 4 años y medio con los mismos salarios, 4 años y medio que se han pasado con los 10 pesos diarios de los trabajadores. Esa es una motivación para poder exigir el incremento del sueldo mínimo. Yo me ahorro un poquito del tiempo y pediría aquí a los señores de la Casalco que realmente asuman ese porcentaje hacia los trabajadores. Su servidor es parte de la construcción y queremos de que tanto la maquila, la construcción y los vigilantes privados son, le digo, gente que sufren por la miseria de salarial que están recibiendo. Hacemos un llamado como Movimiento Laboral Salvadoreño a que los señores de la construcción, la maquila y la vigilancia privada que asuman con responsabilidad ese incremento salarial. En una ocasión platicamos con los compañeros que prácticamente el empresario mantiene un regalo en estos momentos por el Estado porque se va a financiar ese 20%. Esperamos responsabilidad para con los trabajadores porque ya no se puede con ese miserable salario que se paga actualmente. Sí. Carolina, sus valoraciones y sobre todo un punto también clave en todo esto, lo que significa un procedimiento adecuado a la hora de incrementar el salario mínimo para garantizar efectivamente que se cumpla para todos los trabajadores, sobre todo en este momento donde pues el gobierno dice que va a asumir una parte. Sí, fíjate, Wendy, que algo importante que decía Tatiana y que yo lo subrayo también es el tema de la revisión técnica. No se está en contra de un aumento del salario mínimo, sabemos de que la clase trabajadora la necesita, ¿verdad? Incluso con tantos costos que se tienen que llevar a cabo de nuestras vidas, sabemos de que a veces es insuficiente un aumento del salario mínimo, pero sí, la parte que decía Tatiana sobre la revisión técnica, yo quisiera hacer ver un punto importante que establece nuestra normativa y que cuando hace las atribuciones al Consejo Nacional del Salario Mínimo, el Código de Trabajo establece 2 aspectos importantes. Uno es elaborar y proponer periódicamente lo que son proyectos de decreto para la fijación de salarios mínimos. Esa es una de las atribuciones del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Otra es el proponer al órgano ejecutivo la modificación de las tarifas de salarios mínimos fijados por decreto cuando varían sustancialmente las condiciones que determinan su fijación. ¿Qué significa eso? El Consejo Nacional del Salario Mínimo tendría que estarse sentando periódicamente a revisar, analizar y pedir información tanto al BCR, a las diferentes organizaciones, para poder haciendo los análisis correspondientes previos y no estar, digamos, sabemos de que es un ente tripartito representado por el sector trabajador, el sector empleador y el gobierno, pero no estar con ese estira y encoge, sino que los 3 sectores tendrían que sentarse y valorar las propuestas que los mismos sectores presentan. Sí. No tendría que ser previo hasta que el gobierno dice vamos a aumentar, se siente el consejo. Claro. Ellos tienen reuniones periódicas, por lo cual tendrían que ir haciendo esos análisis y ya la ley, el Código de Trabajo lo establece. Por otra parte, Wendy, es de hacer ver 2 escenarios, como tú me lo hacías en la pregunta. Uno es el momento de aprobación, este subsidio que sabemos de que va a salir de nuestros impuestos, el subsidio que se va a dar a la micro, pequeña y mediana empresa y que va a ser cubierto hasta aquellas empresas que tengan 99 trabajadores y que no pensemos de que a todas las empresas, sino que solo aquellas formalizadas. Estamos hablando que son cotizantes del Seguro Social, tendrían que estar cumpliendo con el salario mínimo antes de la entrada en vigencia, posterior a la entrada en vigencia, o sea, que ya estén pagando para poder hacer valer el subsidio. Sí. Y solo se va a cubrir el parámetro hacia arriba. Ese por un lado. Por el otro, como va a ser ley de la República, tenemos que darle cumplimiento. Y si no le damos cumplimiento, podemos ser infraccionados. ¿A cuánto andaría la infracción por incumplimiento? A 57.14 el tope. La ley establece que hasta 57.14, o sea, puede ser desde $5, $6, dependiendo, hasta 57.14 por infracción. Y esa infracción se multiplica por el número de trabajadores que tengamos en la empresa. Entonces,
tendríamos que ver de qué manera se ajustan los presupuestos en cada empresa y poderle dar cumplimiento a una normativa que va a entrar en vigencia a partir de agosto. Perfecto, vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tengo para ustedes desde nuestros televidentes en las redes sociales. Ahí tenemos el primero, dice, ¿no ha considerado en su análisis el encarecimiento del combustible, parte básica de la cadena de suministro y la especulación por el anuncio del uso de Bitcoin? Vamos con otro más, rápidamente. Henry Umaña dice, buenos días Wendy, pregúntele a su invitada cómo ve que la empresa privada solo haya querido aumentar 11 centavos al salario mínimo. Aquí es el problema de las empresas porque ellos perciben buenos ingresos y no quieren pagar bien a sus empleados. Vamos con otra reacción o pregunta. Dice, o sea que ya van tratando que el sector informal se legalice para sacarle impuestos. Vamos con otro comentario. Gabriel Torres nos dice, pueden preguntarle a la abogada Morán de dónde ha tomado el dato que más negocios informales se han formalizado, pregunta Gabriela. Vamos con otra reacción. Bueno, ahí están. Comenzamos con usted, Alfonso, y luego vamos con la licenciada Morán. El caso del combustible, recordemos que el país no produce eso, es cosa que viene del extranjero y prácticamente el combustible es manejado pues con precios internacionales. Ahora, sí, 11 centavos nos propusieron en una ocasión el sector empresarial. Llegaron al grado a que nos querían colocar el 3% de incremento salarial al salario mínimo. Y eso le dijimos en una ocasión a algunos señores ahí que eso era risible, ¿verdad? Entonces le digo, como sector laboral, hemos tenido en muchas ocasiones bastante polémica, un poco polémica con amabilidad, porque la posición de ellos no la hemos compartido en muchas ocasiones. Carolina, sus comentarios a estas reacciones en las redes sociales. Hablamos del sector informal, hay un proyecto incluso que se estaba manejando con lo que es el gobierno sobre la ley de transición hacia la integración a la economía. El tema de la informalidad es un problema mundial a nivel de todos los países, casi siempre va creciendo la informalidad y el reto de los gobiernos, de las organizaciones como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo es formalizar los sectores para efecto de poder ir haciendo las contribuciones, porque no es lo mismo un trabajador que se le está haciendo una contribución para poder tener una pensión independientemente de cómo fuese esta pensión a un trabajador que esté en el sector informal toda la vida. Entonces, ese es el reto siempre para los gobiernos, el ir viendo que el sector informal se formalice acompañado de ciertas organizaciones que internacionales o locales que vienen a apoyar esos temas. Y otro tema importante que decían en el tuit es el tema de que el sector empleador está en contra. Ya lo he dicho, ciertos empleadores y ciertos miembros de organizaciones de empleadores que no es que estén en contra, sino que están viendo que ha sido como muy acelerado el tema sin un análisis previo. Pero sin embargo, el tema del aumento del salario mínimo, como sabemos, siempre va a estar el trabajador muy contento porque es el que le favorece, el empleador va a estar un poco preocupado por el tema de cómo va a manejar los costos de su empresa. Perfecto. Entonces hay que ponernos un poco en los zapatos de cada uno de los sectores para poder ver y entender desde esa óptica. Bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Alfonso, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por el espacio, muy amables. Carolina, muchas gracias por haber estado con nosotros también. Muchas gracias, Wendy, y bendiciones para todos. Igualmente. Con esto cerramos y damos